Nacido en Chinacota, norte de Santander, el 15 de febrero de 1933, Juan Mendoza Vega es una de las personalidades médicas más destacadas que ha dado la nación colombiana. Es especialista en neurocirugía y electroencefalografía, catedrático del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de la Universidad Nacional, periodista y estudioso de las técnicas de pintura. Elegí a este autor en aras de conocer y aprender sobre los matices literarios que puede desarrollar esta eminencia ilustrada en el área de la medicina, quien a lo largo de su carrera ha ocupado cargos importantes que vale la pena tener en cuenta para entender por qué destaca dentro de los autores académicos. La Asociación de Academias de la Lengua Española publicó en su sitio web lo siguiente: Juan Mendoza Vega pertenece a la Academia Nacional de Medicina de Colombia, donde fue secretario, vicepresidente y presidente. Asimismo, es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, profesor emérito del Hospital Militar Central de Bogotá y miembro de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Pero ¿cómo es que un médico termina metido en el cuento de la literatura? Su historia es muy particular. En contraste con muchos de los poetas que le son contemporáneos, su origen es humilde, y apuesto a que ni él mismo se hubiera imaginado el futuro que le aguardaba. Viviendo en el norte de Santander, consiguió un cupo en la Universidad Nacional de Colombia para estudiar medicina, así que su departamento le brindó un subsidio para cubrir sus estudios. Pero fue en 1954, cuando cursaba tercer semestre, que le quitaron la beca. El panorama no era nada alentador. ¿Qué oportunidad de sobrevivir en la fría y feroz Bogotá tendría un joven cuyos ideales iban en contra del gobierno, cuyo padre había muerto y cuya madre no podía sostenerlo? Tras dichas circunstancias, decidió devolverse a su tierra natal, pero entonces unos amigos santanderianos interfirieron. Ellos sabían que Juan Mendoza escribía desde que estaba en el colegio, así que lo llevaron casi que de las orejas a la calle 13 con carrera sexta, lugar donde yacían las oficinas del periódico El Espectador. Estando allá, habló con el director del medio, Guillermo Cano, quien leyó un texto de 3 cuartillas de autoría de Mendoza sobre la vida de un estudiante pobre en Bogotá, así que de inmediato lo contrató. Finalmente, aunque se graduó de neurocirujano en 1957, siguió escribiendo hasta 1992. Los mares interiores es un libro de poemas breves que en un inicio reúnen de manera sutil tintes del ritmo haiku. Su belleza radica en que es la manifestación de la esencia del autor, quien contuvo su prosa por años pues no quería manchar la imagen de seriedad que tenía al ser un médico de tanto prestigio. Pero fue en el año 2002 cuando, como dijo él, ya estaba viejo, así que se atrevió a publicar su primera obra, a la cual le seguirían años después Segunda Bitácora. Ahora, adentrémonos al poema que trae en esencia lo que significa todo el libro, una evocación a la intimidad del poeta, pues este es el reflejo del marinero que no navegó, que cree que vivir no es necesario, que solo es necesario navegar, de tal modo que es él quien deambula por los caminos de la vida. Y así podemos percibir cómo trata de exponer, tal como lo manifiesta la tendencia haiku, de manera muy sutil, el cambio de la vida diaria de una persona con el transcurso del tiempo. Por otro lado, nos encontramos con el poema que justifica el título del libro casi que a manera de presagio. En este, se evidencia la inquietud del autor por el mar, la entrañable obsesión expuesta en la formulación que aparece en la contraportada: navegar es necesario, vivir no lo es. Frase que según el historiador, biógrafo y filósofo moralista griego Plutarco, era promulgada por Pompeyo a sus marineros cuando estos se negaban a embarcar al sentirse amenazados por el estado del mar, justificando que el deber está por encima de cualquier miedo o de cualquier circunstancia. Otro de los poemas que más me llamó la atención es el que va dedicado a Bernard Buffet, artista que usaba sus pincelazos para emitir un mensaje político que denunciaba las atrocidades y los excesos de la guerra, celebrando la vida y la libertad. Haciendo un análisis literario a las figuras que usa, el gallo ya en los antiguos escritos representaba el sentido de la exaltación del coraje, del orgullo de la majestad. Pero curiosamente el autor dice que todas estas virtudes resultan una ofrenda conveniente en el altar de los Esclepios, es decir, del dios de la medicina, aquel que podía devolverle la vida a los muertos. Además evoca a Sócrates, lo cual es entendible pues fue precisamente él quien se dedicó a moralizar la religión, al establecer con decisión el carácter moral de los dioses, y así librarse de la angustia presente en la religión antigua. Para continuar con el poema, siguiendo la línea del libro, evoca al mar y a sus dioses, con tal supremacía que advierte que el gallo no es suficiente. Dice que estos prefieren una estrella fugaz, la metáfora perfecta para algo realmente valioso, quizá por su presencia inoportuna y efímera. Para finalizar, en el siguiente poema,
Él mismo se cuestiona sobre el impacto de su obra en los espectadores que se atrevieron a adentrarse al viaje que representa su libro, quienes se acercaron a esta faceta de un médico que escribe y un marinero que no navegó. En conclusión, la obra de Juan Mendoza Vega es enriquecedora no solo por la belleza y la espontaneidad de su prosa, sino por el estilo que maneja. Como lo manifestó el autor, no tiene incidencia alguna, sino que se trata de una explosión espontánea de su sentido, una eclosión de algo que su espíritu reveló a través de las letras y del arte.